Padre, te agradezco este día por tus bendiciones, Señor, mostradas en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú sigues dándonos de tu gracia, de tu amor a nuestras vidas, Señor. Te ruego que nos ayudes también cuando hay tiempos difíciles, Señor, y sé que tú nos ayudas, Señor. Sé que tú eres fiel en medio de esos tiempos difíciles, Señor. Por favor, que tú nos lleves a ver cada día más a ti, Señor, a tu Hijo amado, de tal manera que si el tiempo es difícil o fácil, podamos darte gloria en todo, Señor. Te ruego que el día de hoy nos des libertad de mente, de corazón, Señor, de espíritu, por favor, para poder escuchar tu palabra, meditarla, entenderla. Por favor, Padre, te necesitamos. Yo a la verdad te necesito, Señor, y te ruego que nos ayudes a prestar atención a tu palabra y a tu voz, Señor, y que seas tú hablando, Señor, no un hombre, sino que sea tu palabra la que hable y que todo lo que se diga aquí sea conforme a tu verdad, Señor. Por favor, bendice a mis hermanos, Señor, que sigan creciendo a la imagen de Cristo Jesús, sigan siendo fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo y que sigan constantes y firmes en la fe hasta el día de tu venida, Señor, que te esperamos, Padre. Ayúdanos, mientras tanto, a seguir progresando en la santificación y en la obediencia a ti, Padre, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Hola, hermanos, es una bendición poder estar con ustedes, tal vez por estos medios, por el momento, pero bueno, gracias a Dios podemos tener un medio de comunicación en el cual podemos compartir la palabra, leerla, escucharla, meditarla, poder saber un poco más y conocer un poco más sobre nuestro Dios y su voluntad. Entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Ya en semanas pasadas nuestro pastor estuvo compartiendo varios temas sobre esta confesión y ya hemos avanzado mucho, hermanos. Ya vamos en el punto 24 y gracias a Dios ya estamos a unas cuantas semanas de terminar. Y les ruego, hermanos, que si no hemos visto todos los puntos de la confesión de fe, a mejor el video o a mejor leer la confesión de fe impresa, pues los podamos ver, hermanos, porque a la verdad no solo son puntos que son para estudio o para tener conocimiento, sino son puntos que nos ayudan a nuestro diario vivir y que nos llevan a ver con una cosmovisión, una manera más clara conforme a lo que Dios quiere en su palabra para nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las autoridades civiles, hermanos. Es el punto 24 de la confesión de fe. Y este punto dice, vayamos a leerlo, dice: Dios es el supremo Rey y Señor del mundo entero. Ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Entonces, primero que nada, nos habla que Dios es el supremo Señor y Rey del mundo. Él es el que gobierna todo, hermanos. Todas las estrellas, todos los planetas, todas las galaxias, la luna, el sol, los mares les puso límites, las criaturas de los campos. Él es quien gobierna a todos, a nosotros, a los seres humanos. Él es el gobernador de todo y nuestro Señor. Y seas o no seas cristiano. Y no solamente eso, sino nos deja ver que Él ha instituido autoridades civiles. ¿Qué quiere decir esto? Ha instituido a personas capacitadas y autorizadas para tomar decisiones sobre determinadas naciones o países en base a las leyes establecidas de ese país. Quiere decir que Dios ha puesto a hombres sobre los países para tomar decisiones sobre sus ciudadanos de estos países en base a las leyes que ya están establecidas en esta nación.
¿Y cuáles leyes, hermanos? Pues nosotros los seres humanos tenemos varias leyes y una de nosotros como mexicanos es la Constitución Política de México. En esa Constitución vienen descritos ciertos artículos, leyes que gobiernan a nuestra nación, hermanos. De hecho, ahí podemos encontrar varias leyes que están en base a la ley de Dios. ¿Como cuáles? Pues como no matar, como no robar. Hay ciertos artículos de la Constitución que hablan sobre ello y que tienen ciertas consecuencias si nosotros matamos o robamos. Pero sabemos que esto ya está escrito en un libro y es la palabra de Dios. Y la palabra dice claramente: no matarás, no robarás. Estoy dando un pequeño ejemplo, pero la Constitución tiene una base y esta base es la palabra de Dios. Toda ley humana tiene como base los mandamientos de Dios, aunque los hombres no lo digan así. ¿Por qué, hermanos? Bueno, primero que nada, quisiera que me acompañaran a Romanos, capítulo 2, por favor, hermanos, versículo 12. Vamos a Romanos 2:12. Dice: porque todos que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos que están bajo la ley han pecado, los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los que justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles, ahí estamos tú y yo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándolos o defendiendo sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Que la ley en los corazones de todo hombre, la ley de Dios está escrita, sus mandamientos, de tal manera que estos mandamientos, cuando nosotros hacemos bien o mal, nuestra conciencia nos está diciendo: esto va conforme a la voluntad de Dios o esto va en contra de la voluntad de Dios, por la ley que ya está escrita dentro de nosotros. Entonces, cuando los hombres de cualquier nación se sentaron a establecer leyes para este país, ya sea México, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Europa, Alemania, cualquier país, se sentaron, pero en lo que había en sus corazones era la ley de Dios. Lo que había en su conciencia estaba basado en la ley de Dios. De tal manera que por eso muchas de las leyes que hoy tenemos tienen como base los mandamientos de Dios, sin que los mismos seres humanos se den cuenta. O a lo mejor sí se dan cuenta, solo que lo ignoran o se hacen ignorantes a propósito. Así que Dios nos ha dado leyes buenas en base a sus mandamientos, hermanos. Y Él nos ha dado autoridades, Él las ha establecido, autoridades civiles para sujetarnos a Él y gobernar el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Dios usa las autoridades para que nosotros nos sujetemos a Él. ¿A quién? ¿A la autoridad? Bueno, sí nos debemos sujetar a la autoridad, pero en este punto está diciendo a Dios. De tal manera que Dios gobierna el mundo entero, pero también lo hace su gobierno a través de las autoridades que Él pone. Él pone reyes y quita reyes. Vayamos a Daniel 2:20. Ahí lo dice, hermanos. Daniel 2:20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios quien quita los reyes y los pone. Él es el que da la sabiduría, hermanos. O sea que Él pone los reyes con un propósito, para cumplir su voluntad, para cumplir sus designios, para cumplir sus propósitos. Dios usa aún a los gobernantes, tanto buenos como malos, para hacer sus propósitos en la tierra, su voluntad. Entonces, uno de ellos es sujetarnos a Él, de tal manera que nosotros como iglesia, a veces cuando hay un gobernante malo,
Nosotros no debemos ir y criticar a ese gobernante, hermanos. Al contrario, eso puede ser hasta una llamada de atención de Dios a la iglesia para que nosotros entremos más en comunión con Dios en oración, en búsqueda de Él en las Escrituras y en búsqueda de que los gobernantes que a veces son malos, o que muchas veces hoy en día son malos, sean ya sea salvados o sean cambiados o cambie Dios su forma de pensar y de regir al pueblo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia tiene un papel importante sí en la política o en el gobierno, pero no para que la iglesia se meta en la política o el gobierno, sino para que la iglesia interceda o ore por sus gobernantes, de tal manera que los gobernantes sean gobernantes temerosos de Dios y rijan al pueblo conforme a la voluntad de Dios. A veces los gobernantes malos son, tal vez podría decirse, un juicio de parte de Dios, de tal manera que están llamando tanto a la atención como al pueblo que no conoce a Dios, para que se vuelva a Dios, como a la iglesia, para que se vuelva en oración a Dios y clame a Dios y busque al Dios que conocemos. Entonces, es una forma de decir que Dios ha puesto autoridades para sujetarnos a Él, para buscarla a Él y para gobernar el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Para dirigirnos, hermanos. Estaba buscando qué quiere decir la palabra gobernar, porque a la verdad yo tenía entendido que gobernar era como, pues, mandar, dirigir o establecer ciertas leyes en el pueblo. Pero me causó un poco de impresión lo que dice que es el significado de la palabra gobernar, y dice que literalmente viene del griego y que significa pilotar un barco. Significa dirigir, administrar un barco, hermanos. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar en barco. Yo no, hermanos, pero bueno, lo que he visto y estudiado es que dentro del barco hay un capitán. Y este capitán no es el que dirige el barco. ¿Qué quiero decir eso? Hacia dónde va, hacia dónde se tiende. Sino el capitán muchas veces es el que está gobernando el barco en ciertas administraciones. Pero el capitán es el que pone a quien va a dirigir el barco, el timón. Podríamos decir que el timón es un círculo que se mueve a la derecha o a la izquierda, de tal manera que el barco por ese pequeño timón se va hacia un lado, hacia el otro o hace ciertas maniobras. Pero hay una persona en específica delegada y capacitada y autorizada por el capitán para poder dirigir el barco. Entonces hay una persona que gobierna el barco y en primera instancia no es el capitán, pero el capitán ha puesto a ese gobernante para dirigir el barco. ¿Qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Pues nuestro capitán, el capitán de todo el universo, es Dios, el capitán de todo el mundo es Dios. Y Él ha puesto gobernantes para dirigir a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Para ordenar, administrar, guiar y ordenar a las naciones conforme a las leyes que están basadas en su palabra. Entonces, hermanos, en cada nación hay un dirigente, hay alguien que lleva la dirección, la administración de esa nación en base a las leyes establecidas en esa nación, pero solo hay un capitán, y este capitán es Cristo. Este es el que dirige a todos los gobernantes. Solo hay un Señor y legislador de todos, como lo dice la palabra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que ha puesto estas autoridades con un fin, que nos sujetemos a Él y que podamos ser dirigidos a Él de tal manera que nuestra sociedad o la comunidad en la que vivimos, nuestra nación, viva en paz. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y dice la confesión para la gloria de Dios y el bien público. Entonces, estar sujetos a Dios a través de las autoridades y ser dirigidos por ellos a través de las leyes que que se han establecido en nuestra nación es para la gloria de nuestro Dios y para el bien público. Cuando nosotros obedecemos las leyes establecidas en esta nación, ya sea México o ya sea Perú o donde vivamos, hermanos, estamos glorificando a Dios, estamos dándole gloria a Él.
Y no solamente eso, sino es para el bien público, para el bien de nuestra sociedad. Estamos amando a Dios y amando a nuestro prójimo cuando estamos sujetándonos a las leyes establecidas por las autoridades que hoy en día tenemos. Y siempre y cuando estas leyes vayan conforme a la voluntad de Dios que está establecida en su palabra. Por favor, acompáñenme a Romanos 3, hermanos. ¿Dónde vemos esto? Bueno, dice Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo empieza a hablar de los deberes cristianos, hermano. Y él nos dice que un deber de nosotros como cristianos es someternos a las autoridades superiores, a las personas que Dios ha puesto para dirigirnos en las leyes que se han establecido. De tal manera que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque la autoridad, la capacidad que ellos tienen, es por parte de Dios, la han recibido por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir? Él las ha puesto. Él ha puesto a los gobernantes que hoy tenemos, y Él ha permitido que tengamos tanto gobernantes malos como buenos, y todos ellos son para el beneficio de los países y las naciones que están bajo el gobierno de esas personas. Simplemente que a veces como individuos no vemos el plan de Dios, y nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos estar despiertos para ver el plan de Dios que tiene a través de nuestros gobernantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un gobernante bueno, que siga las leyes que ya están establecidas en la Constitución, que están en base a los mandamientos de Dios, es una bendición de Dios para nuestras vidas, de tal manera que podamos tener libertad para predicar el Evangelio, expandir el reino de Dios, glorificar más a nuestro Dios con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Pero si tenemos también gobernantes malos que empiezan a legislar leyes en contra de la voluntad de Dios y quieren cambiar lo ya establecido en las constituciones o en las leyes que ya están anteriormente, como por ejemplo establecer nuevas leyes como el aborto, como la ideología de género, y ponerlas casi a la fuerza en el pueblo, es un llamado de Dios y también es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es un momento en que nosotros, hermanos, podemos despertar y podemos venir en oración a Dios, clamar a Dios por ese gobernante, de tal manera que ese gobernante o se ha quitado o por la voluntad de Dios, o sea salvo, o su corazón sea mudado de tal manera que Dios cambie sus pensamientos y no progrese más esas ideas que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, sean gobernantes buenos o gobernantes malos, es una bendición de Dios para la iglesia, de tal manera que podamos glorificarla a Él y poder hacer un bien para nuestra sociedad o nuestra comunidad o nuestro país, de tal manera que amemos a nuestro prójimo y a Dios. Y dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Entonces, hermanos, nosotros no nos debemos oponer a las autoridades ya establecidas por Dios, en base a las leyes, que si gobiernan en base a las leyes que son conforme a la voluntad de Dios. Porque dice que a lo establecido por Dios resiste. ¿Qué quiere decir? Esto va en contra de la voluntad de Dios, oponerse a la autoridad, siempre y cuando esta autoridad esté sujeta a las leyes que ya se han establecido y que van conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué repito esto mucho, hermanos? Porque a la verdad, si nos podemos a meditar un poquito en las leyes de la Constitución política, o nos damos una vuelta por ahí de la Constitución, que hace muchos años que no la leo, desde que estaba en la preparatoria, pero muchas de ellas hacen reflejo de la voluntad de Dios. Hoy en día ya algunas han sido modificadas, y otras quieren ser modificadas para ir en contra de la voluntad de Dios, pero la verdad es que las leyes que tenemos son muy buenas, hermanos. Rigen al país de tal manera que traen una bendición, hablando de un beneficio a cada individuo de esta nación. Así que dice que el que se opone a las autoridades o al establecido por Dios, acarrea condenación para sí mismo. Y esto no quiere decir que se va a perder y que se vaya al infierno y que por oponerse va a ir al lago de fuego, sino esto habla de que va a acarrear un castigo. ¿Por qué?
porque es lógico, hermanos, si nosotros nos oponemos a las leyes ya establecidas conforme a la voluntad de Dios, puede que acarreemos un castigo o eh, ¿cómo se llama? Una consecuencia legal, como lo dice adelante, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Ya ven, hermano? Es servidor de Dios para nuestro bien. Las autoridades son servidores de Dios para nuestro bien. Aquí apunté algo, hermanos. Entonces, ellas fueron puestas por Dios para hacer el bien a la sociedad. Podemos ver a la autoridad como la provisión de la gracia común de Dios. ¿Qué quiere decir? Un regalo de parte de Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Esto es, el gobernante o autoridad o rey está para promover la justicia y el bien de la comunidad, y su operación está limitada al marco de la voluntad de Dios, los mandamientos y la ley que ya se están establecidos. Entonces, los gobernantes son regalos de Dios, de tal manera que la sociedad tenga un buen funcionamiento. Sin gobernantes, hermanos, yo creo que esto sería un caos total, o caeríamos en una anarquía. Bueno, cuando no hay un gobierno y cada quien hace lo que quiere, se llama anarquía. Pero seríamos como lo que dice Noé, que dice que en los tiempos de Noé había que los corazón del hombre era tendido al mal, y había una iniquidad tan grande que todos los hombres sobre la tierra habían corrompido sus caminos. Yo creo que era como una anarquía en ese momento, hermanos, que en el cual el hombre hacía lo que quería, mataba, robaba, hacía lo que él quería, y hoy en día no estamos tan lejos de ellos, porque si hay algunas leyes que se están modificando, como la ley del aborto o la ideología de género, están dando tanta libertad a la maldad del hombre que el hombre después va a poder hacer lo que él quiera, y lo que el hombre quiere por naturaleza es hacer el mal, hermano. Sabemos que el hombre, todos los hombres están totalmente caídos, y nosotros estamos así totalmente depravados, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Pero por la gracia de Dios hemos venido a ser nuevas criaturas, de tal manera que hoy podemos ser luminarias en este mundo de iniquidad. ¿Y cómo podemos hacerlo, hermano? Obedeciendo las leyes que se han establecido, sujetándonos a nuestras autoridades, obedeciendo a la constitución que tenemos por delante. Y si algún mandamiento, si alguna ley va en contra de la voluntad de Dios, hermanos, entonces no seguirla. Y en ese momento sí decir, es menestero obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios ya ha dejado establecidas ciertas leyes, y siempre y cuando las leyes que tengamos no vayan en contra de la voluntad de Dios, son buenas. Pero si van en contra de la voluntad de Dios, ahí sí ponemos un alto y decir, no estoy de acuerdo. No quiere decir que nos vamos a levantar en armas, hermanos, vamos a hacer derribar cosas, no, porque vamos a ver un poco más adelante que no es así, sino que con todo el respeto a nuestras autoridades vamos a decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, porque esto va en contra de la voluntad de mi Dios, en contra de la voluntad del que te puso como gobernante, y aún podemos ir, si queremos involucrarnos más, hacer uso de los medios legales para ponernos a ello, pero nunca, 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 hermanos, de la fuerza o de la agresión física. Entonces dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces dice que la autoridad es el servidor de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien, hermanos, para nuestro cuidado. ¿Con qué fin la autoridad tiene poder para gobernar sobre una nación? Para el bien del pueblo, hermanos, para el bien de los gobernados. Entonces, aquí, bueno, hace un ejemplo Pablo, ¿no? Porque dice, lleva la espada, haciendo ejemplo de los soldados romanos que llevaban una espada, y con qué daban su sentencia o hacían valer su autoridad, pues con la espada, hermanos.
La espada era lo que regía en ese tiempo, por así decirlo, para hacer cumplir la autoridad y para castigar a aquellos que estaban haciendo lo malo. En ese tiempo no había pistolas o no había armas o no había otros medios, pero en ese tiempo había la espada, de tal manera que aquellos que hacían el mal, pues corrían peligros de perder hasta su vida, o no solamente ir encarcelados, sino ser decapitados o ser atravesados o ser muertos en ese momento. Por eso Pablo dice, porque no lleva en vano la espada, pues es servidor de Dios, para vengador, para castigar al que hace lo malo, o sea, que se opone a las leyes ya establecidas, en el sentido que están en base a la voluntad de Dios, merece un castigo, hermanos. Como que ley, pues no robar, si uno roba, a la verdad, pues merece un castigo, hermanos. En algunos países hasta por robar te cortan la mano. Y en ese tiempo de Pablo no era muy diferente. Robar traía una consecuencia y a veces se pagaba hasta con la misma espada. O algunos de los peores era en la cruz. Y bueno, dicen, leyendo un poco más de la confesión, dice, y con este fin le ha provisto con poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno, y para castigo de los que hacen el mal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos conforme a la ley y a la voluntad de Dios, nosotros podremos tener ánimo y defensa de parte de los gobernantes. Pero si hacemos lo malo, hermanos, entonces tendremos un castigo. Y esto es claro, hermanos, es clarísimo. Hay consecuencias que uno quisiera evitar por ciertas leyes que quebranta uno, pero no las puede evitar. Como cuáles, por ejemplo, eh, vamos a dar un ejemplo muy básico, pasaste un alto y que los de tránsito te agarren y te tienen que multar. Uno no puede como cristiano decir, ¿sabes qué? Te doy mordida, porque estaría aún yendo en contra de la justicia de Dios o estarías extorsionando. Eh, pero, perdón, no estarías extorsionando, esa palabra la usé mal. Estarías dando una mordida, estarías corrompiéndote o corrompiendo a la persona. Entonces, hermanos, si uno se pasa un semáforo en rojo y el tránsito te agarra, lo que debe ser uno es decir, dame mi multa, la voy a pagar y pues sí quebrante una ley y es lo más adecuado, hermanos, recibir el castigo que uno merecería. Y es para nuestro bien, porque aún esos semáforos están para evitar accidentes, para cuidar tanto a ti como a tu familia y también a terceros. Y lo digo este ejemplo, hermanos, porque hace unos días, me voy a confesar con ustedes, y iba manejando ya pasada la medianoche, venía de la casa de un hermano y no había nada de carros en el camino y pues yo tenía que agarrar un retorno y no me di cuenta que el semáforo de enfrente de mí estaba en rojo. Y lo que yo hice sin darme cuenta, y de hecho yo me tuve que fijar, tenía que fijar para ver si estaba en rojo o en verde para darme la vuelta, yo me di la vuelta y cuando me di cuenta el semáforo estaba en rojo, hermanos, del otro lado. Y lo que, como di la vuelta muy rápido, del lado donde giré para dar el retorno venía un tráiler y ese tráiler casi me impacta, casi choca contra mí. Si hubiera chocado contra mí, tal vez no estaría aquí contándote esta historia, hermanos. Pero lo más grave para mí fue que venía mi esposa conmigo. Y si ese tráiler impactaba el carro, no solo me iba a afectar a mí, sino iba a afectar a mi esposa, a una persona cercana a mí. Y no solo iba a afectar a mi esposa, sino iba a afectar al que iba en el tráiler. Tal vez no tanto como la gravedad que nos afectaría a nosotros que veníamos en el carro, pero lo iba a afectar. Entonces lo que hice fue acelerar y gracias a Dios el trailer frenó y yo pude evitarlo. Pero estudiando esto, hermanos, me puse a pensar y dije, si yo hubiera obedecido no pasarme ese semáforo rojo y hubiera puesto atención que estaba en rojo, hubiera evitado el susto que me llevé y hubiera evitado el susto que se llevó el trailero y ¿cómo se llama? Y no hubiera llegué a casa y la verdad me puse a orar
no hubiera tenido un momento de agonía dentro de mi alma, porque a la verdad me puse más a orar por mi esposa, porque dije, ella hubiera sufrido consecuencias por mi causa. Entonces, hermanos, me di cuenta, dije, pues respeta los semáforos, respeta las reglas de tránsito, las leyes que se han establecido en el tránsito. ¿Por qué? Porque son para tu bien, porque van a guardar tu vida, porque lo que quieren no es que llegues tarde a tu casa porque te pongan un semáforo rojo, no, sino quieren guardarte aún, aunque no haya carros, o aún cuando tú pienses, no hay nada, no, sí paso. No, es prevenir que pase algo mal. Entonces las leyes, ahí me di cuenta, son para el bien de la sociedad, hermanos. Tuvo que pasarme eso a mejor hasta para entender esto, que las leyes son para nuestro bien, para el bien de nuestra sociedad, como lo que decía aquí, para el bien público. Entonces, eh, los gobernantes deben administrar la justicia de acuerdo a las normas divinas de lo bueno y lo malo. ¿Y dónde están estas normas divinas? Pues como ya lo decíamos, escritas en los corazones de los hombres, que ya fueron plasmadas también en leyes, en tablas de madera, los 10 mandamientos, en tablas de piedra, perdón, los 10 mandamientos, pero también fueron plasmadas ya, como vamos a decirlo así, más desmenuzadas en la constitución política, de tal manera que las leyes que están en la constitución o en las leyes humanas, muchas de ellas son conforme a la norma divina, más o menos un 90%, porque porque Dios es quien ha establecido lo bueno y lo malo, y esto quiere decir, lo ha puesto en el corazón de los hombres, de tal manera que sus leyes que rigen a los hombres vayan conforme a los mandamientos de Dios. La función del hombre no es decir qué es lo bueno y lo malo, sino Dios ya les ha establecido qué es lo bueno y lo malo, y ya lo ha puesto en sus corazones de tal manera que tengamos buenas leyes. Pero dado a la iniquidad que va incrementando, hermanos, hoy esas leyes quieren ser modificadas, como pues, el aborto, la ideología de género, de tal manera que esas leyes quieren que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y en eso, hermanos, pues a la verdad no podemos apoyar a nuestros gobernantes, porque eso no estaría para el bien nuestro, sino iría en contra del bien, y no solo de los cristianos, sino en contra del bien de la humanidad, porque un aborto es un asesinato, hermanos, es un asesinato a un ser vivo, y aún la ideología de género es ir en contra de toda lógica, pero no solo en contra de toda lógica, sino ir en contra de la ciencia misma, tanto biología, química y otras ciencias. Lo que diría hoy en día es que las leyes quieren estar basadas en los sentimientos, ideas o emociones de las personas, cuando las leyes no están basadas en ideas, sentimientos o emociones, sino las leyes están basadas en los mandamientos de Dios ya establecidos en el corazón del hombre desde el principio, y fue Dios quien declara qué es lo bueno y qué es lo malo, de tal manera que el hombre tenga un beneficio, aunque el hombre está corrompido. ¿Y qué beneficio eso es? Tener paz mientras está en esta tierra y ver la bondad de Dios, de tal manera que esta bondad que se establece en las leyes lo traigan a arrepentimiento. Pero bueno, sigamos hermanos. Ahora, hermanos, punto 2 de la confesión dice: ¿es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos? En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento puede hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. ¿Qué quiere decir? Que si algún cristiano, hermanos, o alguno de nosotros es llamado a participar dentro del gobierno del Estado, podemos hacerlo, hermanos, podemos llevar a cabo esta función, porque no sería a primera instancia el llamado que lo está haciendo el hombre, sino posiblemente, y no digo posiblemente, sino lo está haciendo Dios. Veamos algunos casos, porque muchos, a veces entre nosotros mismos, entre los cristianos, se puede decir que algunos dicen que no nos debemos involucrar en política, y es cierto, hermanos, hasta cierto punto, pero si Dios nos está llevando a un punto en el que seamos ya sea legisladores, gobernantes, senadores o a un cargo de gobierno, podríamos tomarlo, hermanos, y desde ahí poder
hacer valer las leyes que van de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre y cuando nuestro cargo lo permita, como lo dice aquí, para mantener especialmente la justicia y la paz, pero siempre y cuando pues Dios sea el que nos ponga en ese cargo. Veamos un ejemplo, el de Nehemías, hermanos. Nehemías era el copero del rey, y Nehemías era como un primer ministro hoy en día, pero Nehemías fue un dirigente de parte de Israel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo esto, un dirigente? Porque él dirigió al pueblo a reconstruir tanto las puertas como las murallas. Y en este caso, Nehemías dirigió al pueblo a que se restaurara la muralla. Pero vemos que en el caso de Nehemías, que su influencia política fue para el bien del pueblo de Dios, pero no solamente de eso, sino fue para el bien del pueblo, de la sociedad que estaba en Jerusalén, ya sea que creyeran o no creyeran en Dios, hermanos. Esto quiere decir que podríamos decir que Nehemías gobernó de una manera justa y recta, íntegra en cierto momento Israel, aunque él no era rey. ¿Por qué lo digo esto? Porque él dirigió a las personas a la reconstrucción de la muralla. Vayamos ahí a Nehemías, hermanos. Y quisiera que viéramos qué caso es el de Nehemías en el sentido de cómo hizo esta dirección, orden, y estableció ciertas cosas para que su pueblo estuviera bien. Nehemías capítulo 1 versículo 4, hermanos. Ya se me perdió Nehemías, hermanos. Ya. Hace rato también lo estaba buscando y fue... Aquí está. Nehemías capítulo 1 versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Cuáles palabras, hermanos? Bueno, dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, o sea, hermanos de Mías, ya sea por sangre o por el pueblo, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en el gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. ¿Qué quiere decir esto? La ciudad estaba descubierta, estaba a la intemperie de todo animal, de todo pueblo, de rateros, de saqueadores, de bestias. Entonces sus hermanos estaban pasando por un tiempo en el que decías: pues no tengo con qué cubrirme en ese tiempo la ciudad, protegerla. Es como si tu casa, hermano, estuviera, o con nuestra casa estuviera en intemperie, no tuviera una puerta, no tuviera ventanas, no tuviera cortinas. Es de esa manera. Entonces dice que cuando esto oyó Nehemías, dice que lloró e hizo duelo algunos días y ayunó y oró a Dios. Él buscó a Dios en primera instancia. Y no solamente eso, sino que él, al orar a Dios, estaba en búsqueda de que Dios trajera bien a su pueblo. Y posiblemente en ese momento no se declara que él haya hecho un plan para restaurar la muralla, pero sí se ve más adelante, porque dice en Nehemías capítulo 2 versículo 5, dice: y dije al rey, hermanos, versículo 3, y dije al rey: para siempre viva el rey, como está triste mi rostro. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está dispersa, desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey, y tu siervo haya gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalara el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey,
que se me dé cartas para gobernantes al otro lado del río para que me franqueen paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asap, guardar del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo dio el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero yéndolos Sanballat, Orito y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, Nehemías vio por el bien de su pueblo en primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que Nehemías no buscó su beneficio. Si un cristiano ha de estar en un cargo de autoridad civil, en un cargo público de gobernante, de senador, de poder judicial, de poder legislativo, de presidencia aún, no va a ser para buscar su bien, sino va a ser para buscar el bien de su pueblo, en primera instancia, y no conforme a nuestras ideas, hermanos, sino que aquí damos un ejemplo de Nehemías que dice que escuchó lo que pasaba en Jerusalén y clamó a Dios en perdón y ayuda. ¿Qué quiere decir? No fue en primera instancia que fue a buscar a los hombres, o a las ideas de los hombres, para ayudar a su pueblo, sino fue y buscó a Dios. Entonces, un cristiano puede gobernar, puede estar en autoridad, en algún cargo de público, sí, pero siempre y cuando su desempeño sea para llevar justicia y paz conforme a la voluntad de Dios y busca a Dios en primera instancia. Vemos que después de ello concibió un plan para la restauración y presentó al rey y encomendó a Dios el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Después de que oró a Dios y clamó y pidió perdón y ayuda a Dios, él presentó un plan al rey y el rey lo aprobó, y tanto que Nehemías lo dejó por escrito y pidió cartas para que pudiera tener para que pudiera tener el beneficio de ciertas cosas como la madera, para que pudiera tener el apoyo de ciertas personas. Y no solamente eso, sino que encomendó el proyecto a Dios. Y vemos más adelante que cuando llega a Jerusalén, él empieza a delegar funciones para la restauración de la muralla. O sea que Nehemías empieza a dar autoridad a ciertas personas para llevar a cabo la restauración de nuestra muralla. Entonces, hermanos, un cristiano puede llevar a cabo el gobierno de un país o de una institución o de un estado público de tal manera que él sea de bendición para el pueblo. Y no hablo del pueblo en general de Dios, sino hablo de toda la sociedad. Hablo tanto creyentes o no creyentes, para que se refleje la bondad de Dios a través de su gobierno o a través de la posición en la que se encuentra. Así que como lo hizo Nehemías, se reflejó desde la posición que estaba y él hizo algo por su pueblo. Después vemos que en el camino de Nehemías tuvo dificultades y críticas con amenaza de muerte, pero no se dejó doblegar. ¿Por qué vemos esto desde el principio? Porque dice que después unos personajes aquí, Sanballat, Orito y Tobías, empezaron a tener disgusto. O sea, no querían que les fueran a ayudar a los de Israel a reconstruir la muralla, que se quedaran así. Y entonces vemos más adelante en el capítulo 4, versículo 1, dice que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Esta misma persona que decía que se disgustó e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día y resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y vamos a leer un poco más adelante en el versículo 7, pero aconteció que oyó Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod,
que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, hermanos, Nehemías estuvo empezando a gobernar el pueblo bien, a dirigirlo para reconstruir la muralla para un bien, delegó personas, pero en el camino tuvo dificultades y críticas con amenaza de muerte. Puede ser muy posible que aquel cristiano que quiera entrar en autoridad pública, que quiera tener un cargo o que sea llamado a un cargo, tenga que pasar por esto, hermanos. Muy posible, porque vemos que dentro del gobierno y de los gobiernos de este mundo hay mucha corrupción por la maldad del hombre. Entonces, aquel cristiano que entre y participe de la autoridad, va a haber un punto en el que se va a encontrar con la corrupción, hermanos. Y si es cristiano de verdad, va a tener que decir, ¿sabes qué? Yo no entro a eso y yo estoy en contra de eso. Y posiblemente va a tener que correr peligro su vida y va a tener muchas dificultades y críticas y amenazas, de tal manera que lo quieran doblegar para que no siga la fe cristiana. Por ello, tiene que estar firme aquel que quiera ir a estar en un cargo público y sea cristiano en lo que cree, hermanos. Esto es algo difícil porque a la verdad muchos por ello dicen que no, los cristianos no debemos involucrar en política o en el gobierno o en cosas así por la corrupción. Pero sí se puede, hermanos, pero uno debe estar firme y consciente de que va a sufrir, va a padecer y va a haber dificultades y posiblemente aún unas amenazas, de tal manera que puede correr peligro hasta tu vida o la vida de tu familia. Pero vemos el testimonio de Nehemías, que Nehemías no se quedó ahí, sino siguió adelante confiando en su Dios y confiando en nuestro Dios, que es Jesucristo, de tal manera que reconstruyeron la muralla, hermanos. Dice que nos veía que Nehemías es el testimonio de un creyente, en el cual es el testimonio de un creyente que en cualquier lugar donde Dios lo pone debe ser íntegro. O sea que como creyentes, ya sea que si Dios nos llama a estar en el gobierno de un país, debemos ser íntegros, hermanos. No dejarnos corromper, no ir a favoritismos, no apoyar leyes que vayan en contra de la voluntad de Dios, sino al contrario, regir en justicia y en paz conforme a las leyes que están de acuerdo a la voluntad de Dios en ese país. Entonces podemos ver otro ejemplo también. Daniel fue consejero del rey. Daniel es un ejemplo muy claro de una persona íntegra y un creyente que no se dejó corromper en ningún momento, porque Daniel fue consejero del rey. Vayamos ahí al libro de Daniel y vemos que Daniel pertenecía a los sabios del reino. ¿Qué quiere decir esto? Eran los que daban el consejo al rey y que el rey buscaba para ciertas cosas que necesitaba cuando el rey no sabía qué decisión tomar. Pero dice en el capítulo 1, versículo 20, dice que, bueno, anteriormente en el contexto viene hablando que Daniel y sus amigos y ciertos hombres de Israel fueron traídos a Babilonia y de los hijos de Judá. Y dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino él pidió cierto tipo de comida, en este caso vegetales y agua, y él no quería estar a la mesa del rey, y eso como en un propósito de que él tenía de guardar, de seguir guardando la ley de su Dios, la ley de nuestro Señor, de tal manera que él no se quiso contaminar. Pero hubo un punto donde los llevaron a prueba ante el rey, y dice que el rey les empezó a preguntar ciertas cosas, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué quiere decir? Bueno, a él los puso como sabios a Daniel y a sus amigos, de tal manera que Nabucodonosor pedía consejo de ellos. Eran como consejeros del rey. Pero no solo eso, sino Daniel llegó a ser gobernante de la provincia de Babilonia. Te platico el contexto, hermano. Nabucodonosor tuvo un sueño, llamó a los magos, bueno, en este caso a los sabios, que se llaman magos,
a los caldeos y les pidió que les dijeran el significado del sueño. Pero Nabucodonosor dijo, yo no les voy a decir el sueño, sino ustedes tienen que decirme el sueño y su significado. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Eso no lo puede hacer nadie, solo Dios. Y dice, bueno, entonces no supieron darme el significado, pues van a morir. Y en ese momento mandó a que todos los sabios fueran muertos en Babilonia. Y cuando fueron a ver a Daniel y a sus amigos, Daniel dijo, ¿por qué hizo esto el rey? Daniel fue y pidió al rey que le diera tiempo para darle la interpretación del sueño y el sueño. Y dice que pidió a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que oraran con él y pidieran a Dios. Y fue ahí donde Dios le dio la revelación del sueño y su significado. Pero ahí fue cuando Daniel, lo que leíamos al principio, bendijo a Dios y puso, dice, Él pone reyes y quita reyes. Lo hace en su plan. Pero vemos que Daniel más adelante da la interpretación del sueño y dice qué significa y se lo da a este Nabucodonosor. Entonces en el capítulo 2, versículo 47, dice que el rey Nabucodonosor habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel en ese momento fue llamado, fue establecido sí por Nabucodonosor, pero también por Dios, por medio de Nabucodonosor, a ser gobernante de Babilonia, un creyente en el gobierno. Lo vemos ahí, hermanos. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se corrompió? No. Vemos más adelante en la historia de Daniel que Daniel siguió firme hasta Darío, donde aún con Darío establecieron ciertas leyes para que no adoraran y sirvieran a otro Dios que no fuera el Dios de Darío. Y Daniel no fue conforme a esa ley, porque iba en contra de la voluntad de Dios. Había más leyes tal vez en Babilonia que no iban en contra de la voluntad de Dios y Daniel las respetaba y se sujetaba a ellas. Pero cuando se puso una ley que iba en contra de la voluntad de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo, él dijo, ¿sabes qué? Ahí no participo. Y dice que esa ley decía que no se orara, ni se adorara, ni se hiciera algún rito a otro Dios que no fuera el Dios de Darío. Entonces dice que Daniel fue a su casa, abrió la ventana como tenía por costumbre y se puso a orar en la tarde. Dice que los hombres lo encontraron y dice que lo acusaron porque había quebrantado el decreto del rey, que era la ley, y entonces lo llevaron para que fuera muerto en el pozo de los leones. ¿Y qué pasó, hermanos? Bueno, Dios lo guardó, pero vemos que en este caso que aún Daniel tuvo dificultades, críticas, amenazas de muerte, de tal manera que por seguir la fe, siendo gobernante, estando en el gobierno de Babilonia, él tuvo que arriesgar su propia vida. Así que si un creyente quiere estar en la autoridad pública y quiere participar del gobierno de una nación, es bueno, pero debe estar entendido que posiblemente tenga que pagar un precio, porque muchas veces los gobiernos son corruptos y van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos debemos sujetarnos a la constitución política de los países o las leyes, y aún los gobernantes están sujetos a ellas. Si retomamos que las autoridades fueron puestas para administrar justicia, entonces Dios nos mandó a sujetarnos a ellas en todas las cosas lícitas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vemos esto, hermanos? Pues aquí mismo en Daniel vayamos a ver un ejemplo. Dice que Daniel, ahí mismo en el 49, solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces Daniel fue declarado gobernante y sus amigos fueron puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Digamos que eran los que se encargaban de la economía de Babilonia en ese momento. Y eran Sadrach, Mesach y Abednego como les habían puesto. Pero, aunque ellos estaban en el gobierno y tenían autoridad, al igual, hermanos, hubo un momento en que tuvieron que enfrentarse a la corrupción del corazón del hombre
que quería ir en contra de las leyes establecidas y en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue esto? Vayamos ahí adelante. En el capítulo 3 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, para magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, del zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces, hermanos, en ese momento el rey Nabucodonosor hizo una estatua de él y se tenía que adorar, y el que no adorara era muerto en un horno de fuego. ¿Y qué creen que pasó con Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Ellos, al igual que Daniel, no se contaminaron con la comida del rey y no siguieron las tradiciones que iban en contra de la voluntad de Dios de Babilonia. Entonces, vayamos al versículo 3:12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tu Dios, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, del zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este tema, sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, hermanos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego llevaban los negocios de Babilonia, y muy posiblemente ellos tuvieron que sujetarse a las leyes de Babilonia de cómo se hacían estos negocios. Aunque ellos tenían el gobierno, eran gobernantes, eran autoridad, ellos estaban sujetos a las leyes de Babilonia conforme a los negocios de la provincia de Babilonia, y pues ellos obedecían esas leyes. Eran leyes que no iban con contra de la voluntad de Dios, pero vemos que hubo un punto donde Nabucodonosor declaró esta ley que iba en contra de la voluntad de Dios, porque aún la misma palabra de Dios decía que no se adorara a otro Dios o a otros dioses que no son dioses, ya lo sabemos, sino solo al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás, como está escrito en la ley. Sadrach, Mesach y Abed-Nego lo sabían, de tal manera que ellos declararon y dijeron: no vamos a servir a tu Dios, ni nos vamos a postrar ante la estatua que tú hiciste. Entonces, ellos dicen que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, rey. Sabían bien claro quién nos podía librar: nuestro Señor Jesucristo. Él los podía librar en ese momento, y los podría librar del horno, y dice: y nos librará. Estaban seguros, confiados en Dios, que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios e iban conforme a la voluntad que había declarado nuestro Señor Jesucristo en su ley. Y dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos
a tu Dios, ni tampoco nos adoraremos a la estatua que he levantado. Dice, pero si Dios no nos libra, y si no, tampoco te vamos a servir. Ellos estuvieron íntegros, firmes en la fe que tenían, hermanos. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Dice, en el punto 3 de la confesión de fe, ya para ir terminando, habiendo sido instituidas por Dios quienes las autoridades civiles con fines ya mencionados, que es llevar al pueblo al bien de la sociedad, que estos glorifiquen a Dios y que el pueblo sea sujeto a Dios, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas, o sea, se le debe rendir sujeción, obediencia en Cristo a todas las autoridades en todas las cosas lícitas. ¿Qué quiere decir? En todas las cosas que vayan conforme a la voluntad de Dios, que manden no solo por causa de la ira, sino también por causa de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas, oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila, sosegada en toda piedad y honestidad. Entonces, hermanos, nosotros obedecemos a las autoridades no porque vayamos a sufrir alguna consecuencia si no las obedecemos, sino porque nuestra conciencia está sujeta a la voluntad de Dios. Nosotros ya conocemos el bien y el mal, no solamente como cuando no éramos creyentes, sino ahora conocemos el bien y el mal por la gracia de Dios, de tal manera que podemos obedecer y seguir el bien, y nuestra conciencia está sujeta a la palabra de Dios que nos lleva a hacer el bien de acuerdo a la voluntad. Damos testimonio de la voluntad de Dios, así como Sadrach y Abed-Nego, que aún arriesgaron su propia vida porque su conciencia estaba sujetada a la voluntad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros debemos estar firmes, que nuestra conciencia está sujeta a la voluntad de Dios, de tal manera que si obedecemos a una autoridad puesta por Dios, es porque nosotros obedecemos a Dios. No en primera instancia a la autoridad. Nosotros obedecemos porque Jesucristo es el Señor, no porque el César sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros obedecemos porque Dios puso esa autoridad, no por la autoridad misma en sí, no por la persona misma en sí. Entonces, sino porque Dios la puso. Y amén, hay que estimar a la persona aún porque es una persona necesitada de parte de Dios. Así que, hermanos, un cristiano debe respetar y sujetarse a las autoridades por causa de quien es Dios, de que Dios es quien la puso, y debemos rogar e interceder por ellas. Entonces, vayamos a ver 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13, que es lo que veníamos hablando de que nuestra conciencia debe estar sujetada a la voluntad de Dios, y que si hacemos algo sea conforme a la voluntad de Dios, y si obedecemos a autoridades siempre sea conforme a la verdad que está declarada en la palabra de Dios, y si ellas van en contra de la voluntad de Dios, no seguirlas, aun si nuestra propia vida corre el riesgo, como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Eso quiere decir que nos vamos a rebelar a las autoridades y no las vamos a seguir y vamos a hacer revoluciones. No, hermanos, ninguna manera. Podemos simplemente decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso, no voy a ir a favor tuyo y no voy a obedecer esa ley porque no es de acuerdo a la voluntad de mi Dios. Veamos un ejemplo, el ejemplo de las parteras en Egipto. Se dio un mandato real de Faraón, dijo que todos los niños que nacieron se tenían que matar y que las niñas no. Hubo dos parteras que temieron a Dios y no obedecieron el decreto real, no obedecieron la ley que iba en contra de la voluntad de Dios. Y guardaron a un niño que se llamó Moisés, y no solo a ese niño, sino a varios. Entonces vemos que Dios las bendijo por obedecer a Dios. En cuanto cabe que la ley vaya conforme a la voluntad de Dios, hay que seguirla. Pero si la ley quiere ir en contra de la voluntad de Dios y en contra de los decretos de Dios, no debemos seguirla y debemos decir, ¿sabes qué? En eso no estoy de acuerdo contigo, y obedecer a lo que dice nuestro Dios, de tal manera que si tenemos que ir en contra de aquellas leyes instituidas por los hombres que vayan en contra de la voluntad de Dios, lo hagamos pacíficamente. No lo hagamos con agresión, no lo hagamos con rebeldía, sino lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Que seamos pacificadores, lo hagamos con misericordia y busquemos los medios para cuales
se pueda cambiar esa ley, o si no se puede cambiar, pues no ir a favor de ellas, y si tenemos consecuencias por no obedecer esas leyes, pues soportarlas, hermanos, y ¿cómo se llama? Confiar en nuestro Dios, que estamos haciendo lo correcto porque vamos conforme a su voluntad. Eh, Algunos ejemplos claros es el ejemplo de Pedro y Juan. Dice que sus autoridades, los sacerdotes, el concilio, el Sanedrín que gobernaba Jerusalén, les dijeron que ya no proclamaran el nombre de Jesucristo. Pero la iglesia está enviada a proclamar el Evangelio. Y Pedro y Juan dijeron, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Porque ellos estaban poniendo una regla, una ley, un mandamiento, decir, ¿sabes qué? Ya no proclames el nombre de Jesucristo, ya sabes qué? Ya no proclames el Evangelio. Pero mi Dios me ha dicho que yo proclame el Evangelio, no puedo hacerte caso a ti, yo tengo que ir a favor del mandamiento de mi Dios en primera instancia. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con eso que estás diciéndome de no proclamar el Evangelio, yo obedezco a Dios, voy y proclamo el Evangelio. Va a haber consecuencias y las hubo. Una persecución, hubo hermanos muertos, hubo un fariseo que persiguió a la iglesia con tanto ardor, y vemos que ahora ese fariseo se convirtió en Pablo, ¿no? En Pablo, en el hermano, después del encuentro con Cristo. Pero hubo una consecuencia por desobedecer la ley que no iba la ley humana que no iba conforme a la voluntad de Dios. Sí. Hubo hasta muerte, sí. Pero fue menester obedecer a Dios antes que los hombres, hermanos. Así que, en tanto las leyes vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que apoyarlas, hay que seguirlas, hay que sujetarnos, pero siempre y cuando no vayan a la voluntad de Dios, hay que decir, ¿sabes qué? En esto no estoy de acuerdo, no voy contigo. Y si tenemos la oportunidad aún de presentar defensa de nuestra fe y declarar lo que creemos, hacerlo, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tomo un poco de momento decirlo. Estuve buscando un poco si sobre los cristianos debemos protestar o no. Y saben que, hermanos, nosotros sí podemos participar por medio de marchas o protestas. Porque la palabra protesta significa una declaración de fe y de lo que nosotros creemos. Manifestarlo. ¿Y qué creemos? ¿Creemos que Dios está a favor del aborto? No, no creemos eso. Entonces yo puedo ir y marchar en contra del aborto, sí. Pacíficamente, sí. No quiere decir, no estoy diciendo, hermanos, que como iglesia lo hagamos. No voy a decir, sí, todos vamos a hacer una marcha, toda la iglesia se vaya a una marcha de antiaborto o en contra de la ideología de género y todos vamos a ver y todos vamos a ir. No, estoy hablando como individuos, hermanos. No estoy hablando como el cuerpo de Cristo. Esto ya es de cada quien y de la conciencia de cada quien, hermanos. Estamos de acuerdo que si legislan leyes a favor del aborto y las ponen, estamos de acuerdo que no la vamos a aceptar, hermanos. Porque nosotros estamos a favor de la vida, porque Dios ha declarado que aún los pequeños que están en el vientre de la mujer ya tienen vida, y lo dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, ¿cómo se llama? Iremos en contra de esas leyes a favor del aborto, y individualmente si alguien quiere de nosotros ir a marchar, ir pacíficamente a declarar y confesar que no está a favor del aborto, lo puede hacer, pero no como iglesia, hermanos. La iglesia no está llamada a movimientos. Si uno como individuo quiere ir y hacerlo pacíficamente y por las vías legales, lo puede hacer, hermanos, porque aún el cristiano puede hacer eso, pero siempre y cuando lo haga él en su conciencia e individualmente. Porque a veces hay iglesias en las que dicen, no, toda la iglesia, y a veces hay hermanos que no quieren ir a marchar, no quieren ir a una protesta en el sentido de levantar una pancarta, llevar un payacate. A veces la conciencia de algunos hermanos dicen, ¿sabe qué? Yo no le entro a eso. Mi conciencia me dice que no, eso como que no va conmigo, no, yo no estoy listo para ir a eso. Entonces, es respetable, hermanos. Por eso nuestra iglesia, la verdad, es, si tú, hermano, en tu voluntad, tú dices, ¿sabes qué, hermano? Yo puedo ir a una marcha pro aborto, en contra del aborto, o en contra de la ideología de género, puedes hacer libremente, hermanos. Pero no obliguemos a otros.
no obliguemos a otros hermanos que a lo mejor no lo quieren hacer. Y tampoco lo impongamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue llamada a hacer marchas o mítines o protestas, sino fue llamada a la predicación del evangelio y a expandir el reino de Dios. Así que, aunque sí va con ello la predicación del evangelio al oponerse al aborto o a la identidad de género, no quiere decir que toda la iglesia o todas las iglesias deben ir a marchar. Esto es individual, en cada conciencia de nosotros. Entonces, cuando nosotros debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Esto está en 1 Timoteo 2, 1, 4. Vayamos ahí y ahí para ir terminando, hermanos. Dice 1 Timoteo 2, 1, 4. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, orar y rogar por los hombres que están en eminencia, los gobernadores o los reyes o los presidentes, los senadores, los legisladores, hermanos, para que, con un fin, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente, ¿qué quiere decir? Para que no haya problemas y dificultades, para que nosotros podamos predicar el evangelio, para que nosotros podamos manifestar nuestra fe, para que podamos seguir la voluntad de Dios libremente, de tal manera que en este mundo sea expandido el reino de Dios y sea glorificado el nombre de Dios a través de predicar el evangelio. Entonces, si nosotros necesitamos orar por nuestros gobernantes, por nuestros políticos, por nuestros senadores o por nuestro presidente, hermanos, es con un fin de que la iglesia tenga paz y pueda seguir predicando el evangelio, de que la iglesia pueda seguir la voluntad de Dios, de que la iglesia pueda vivir reposadamente en este tiempo y que los gobernantes, aun si son malos, bueno, no conocen a Dios o son malos o perversos, vengan al conocimiento de Dios, porque como lo dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros también debemos orar por nuestros gobernantes de tal manera que ellos conozcan a Cristo, ellos sigan la voluntad de Dios, para que puedan dirigir de manera correcta al pueblo, para que puedan dirigir de manera correcta y enseñar de manera y gobernar de manera correcta a la nación. Entonces, hermanos, si vamos a orar por nuestro gobernante, oremos porque Dios obre en su vida, porque Dios le dé sabiduría para gobernar al pueblo, porque Dios mude su corazón si está yendo en contra de la voluntad de Dios, o aún si es un gobernante totalmente perverso, pedir que Dios lo pueda quitar y ponga alguien que gobierne de manera correcta. Pero no puedo decirles, tienes que orar por esto o por aquello, hermano, sino hay una manera que oremos por nuestros gobernantes y que ellos sean salvos. Creo que eso es lo más importante, que ellos conozcan a Cristo como individuos y entonces lo demás se dará, porque conociendo al Señor de todo, como pasó con Nabucodonosor, que conoció a Dios mismo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor lo terminó alabando y sirviendo, de tal manera que el hombre era perverso, malvado, Nabucodonosor, y era un rey que se ensoberbeció, tuvo que pasar por un juicio de Dios para entender que el único gobernante y Rey de Reyes y Señor de Señores que vale la pena sujetarse en primera instancia es a Dios. Así que si a Él se sujetaban era por causa de Dios. Así que si oramos por nuestras autoridades es para que Dios las salve, Dios sobre en ellas y por consecuente pueda haber leyes de acuerdo a la voluntad de Dios si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si aún hubiera gobernantes perversos, hermanos, pedir por ellos a Dios y involucrarnos más en la vida de la iglesia de tal manera que Dios obre para que ese gobernante sea quitado, sea cambiado, sea mudado en su corazón o lo sea salvado. Entonces, hermanos,
pidamos a Dios por nuestros gobernantes. Siempre será mejor vivir bajo un gobierno que bajo una anarquía. Siempre, hermanos. Siempre va a ser mejor un gobierno, un rey, un presidente, un legislador, un vicepresidente, que vivir bajo una anarquía donde todos quieren lo que hacen. Como digo, las autoridades, los gobernantes, los presidentes, los reyes, las leyes que se han establecido en los países son regalos y beneficios que Dios trae a la vida de todas las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque es un beneficio en el sentido de que está guardando a nuestras vidas, a la sociedad, de que se corrompa, de que vaya más a la perdición, de que caiga más en pecados que van en contra de la voluntad de Dios. Dios, aún por medio de las autoridades, limita la maldad de los hombres, de tal manera que el hombre no exprese toda la maldad que hay en su corazón. Y eso es bondad de Dios, hermanos. Ese es el bien de Dios que nos deja ver aún por medio de las leyes y de los gobernantes, que a los que no han venido a Cristo, a los que no han creído en Él, Dios está bendiciendo de tal manera que puedan tener una sociedad donde tengan paz, libertad y puedan tener libertad para venir a Él. Como dice Romanos, vayamos ahí ya para terminar, Romanos capítulo 2. 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien que Dios hace a nuestras vidas a diario nos debe guiar al arrepentimiento. Y podemos ver este bien de muchas formas, tanto como que tenemos un desayuno en las mañanas que no merecemos porque a la verdad somos pecadores, pero Dios en su misericordia sigue bendiciendo la tierra para que produzca, como tanto podemos comer un dulce o podemos aún tener un amigo. Pero también lo podemos ver en las leyes. La benignidad de Dios, el bien de Dios, el beneficio que trae Dios a la vida de todos los seres humanos, la gracia común, se puede ver a través de los gobernantes. Que estos gobiernan, y aunque no gobiernan a totalidad en justicia, aún esas leyes siguen guardando al hombre, para que el hombre no se corrompa más o vaya más a la decadencia. Aunque hoy en día ya vemos que el hombre va cayendo más y es una espiral de decadencia que va a seguir hasta que Cristo venga. Pero hermanos, si podemos ver algo, es que Dios aún llama al pecador a través de las autoridades a que se arrepienta. Oh amigo, si tú tienes el beneficio de tener un libertad de expresión, si tú tienes el beneficio de que las leyes juzguen para que si alguien te roba, vaya a la cárcel y se te reponga lo que tú perdiste, ese es un beneficio de Dios. Si tú tienes el beneficio de ser protegido por la policía debido a las leyes, o de tener semáforos en la calle, que es una ley y que tienen ciertos colores que te rigen para que tu vida sea cuidada cuando manejes, esa es una bondad de Dios. Toda ley es una bondad de Dios manifestada a tu vida a diario. Y sabes, esa bondad te deja ver que Dios es bueno y que Dios no ama el mal, no ama el pecado. Y que si tú estás viviendo en pecado, en contra de la voluntad de Dios, ya sea en fornicación, y el pecado tiene muchas expresiones: fornicación, mentira, engaño, adulterio, codicia, envidia, arrogancia, altivez. Si tú aún mismo eres incrédulo y no crees en Dios y estás yendo en contra de su voluntad, estás acumulando ira para ti, porque Dios odia el pecado y ese odio lo manifiesta en la ira del lago de fuego. ¿Por qué odia el pecado? ¿Por qué no lo ama? Porque Dios es bueno. Dios aborrece aquello que es malo. Entonces, amigo, déjame decirte que Dios te está bendiciendo cada día. Te está trayendo bien a tu vida. Pero va a haber un momento en que ese bien se va a acabar y solo vas a encontrar ira. Si no te arrepientes, si no pides perdón a Dios por tus pecados que estás cometiendo y no te vuelves a Él. El humano es tan terrible que
el beneficio que recibe de Dios lo piensa como un derecho, como si tuviéramos el derecho a vivir en este planeta y derecho a tener todo lo que tenemos, comida, bebida, hijos, familia, amigos, cuando no es así. Cuando la palabra de Dios ha declarado que el que peca tiene que morir, pero por la bondad de Dios nosotros no hemos muerto, no hemos sido consumidos, por su pura misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia todavía tenemos un plato de comida, todavía tenemos familia, todavía tenemos amigos, todavía tenemos un trabajo. Por su misericordia sigue la sociedad avanzando. Pero amigo, eso solo es una expresión de Dios para que tú te vuelvas a Él. Eso solo es una expresión de Dios para que tú veas la bondad de Dios que tiene para contigo cada día y para conmigo. De tal manera que te haga voltear y nos haga voltear a la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús murió por nosotros los pecadores y llevó la ira que merecíamos, el odio, el castigo que merecíamos por nuestros pecados, por la desobediencia que hemos tenido en contra de Dios, de sus mandamientos y de su ley, el castigo que merecíamos, la espada que nos merecía a nosotros tocar por desobedecer a Dios. Y amigo, si tú eres pecador y dices, no me importa lo que está haciendo Dios, oh amigo, va a haber un momento donde ese muro de bendiciones, donde ese muro que retiene toda la ira de Dios, la misericordia de Dios va a ser quitada. Y toda esa ira va a caer sobre ti. Hoy te digo, ya hay uno sobre quien cayó la ira y se llama Jesucristo. Y todos los que se vienen a refugiar abajo de Él, en sus pies, pidiendo perdón y dejan sus pecados y confían que Él recibió la ira, son perdonados y salvados para vida eterna. Hoy ven, amigo, y sé salvo. Pide perdón a Dios por tu desobediencia a su voluntad, por tus pecados, por tus fornicaciones, adulterios, por tu orgullo, por tu arrogancia, y vuélvete a Dios, que será misericordioso en perdonarte. Pero corre, porque la autoridad, Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no tiene la espada en vano, y un día ejecutará su juicio de tal manera que la espada caerá sobre todos los que no se volvieron a Cristo Jesús. Por causa de su maldad caerá sobre ellos. Solo que la autoridad está siendo paciente, amigo. Así que corre y ven a Cristo. Y hermano que hoy nos ves, demos gracias a Dios por las autoridades que nos han dado. Sean difíciles o sean muy buenos. Sean creyentes o no sean creyentes. Porque aún en medio de tiempos difíciles, esas autoridades son una bendición para los cristianos. Como lo decía, si son buenos, para que el cristiano pueda tener libertad más para predicar el evangelio. Y si son malos, para que el cristiano pueda venir más a los pies de Cristo y pueda venir en oración pidiendo que los gobernantes cambien o sean quitados, o que Dios obre en medio del gobierno de esa persona que es muy mala o perversa. Así que qué bendición tener autoridades y qué bendición poder participar de una sociedad en la cual Dios sigue mostrando sus beneficios a cada día. Así que hermanos, oremos y demos gracias a Dios por la bendición de vivir en este planeta, de tener gobernantes, pero también de poder orar por ellos. Gracias, Padre, el día de hoy por permitirnos oír tu palabra. Oh Señor, si en alguna cosa aún este hombre débil se equivocó, Señor, te ruego que tú seas obrando a través de tu palabra oída para que solo el beneficio de tu palabra sea en la vida de mis hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que podamos ver de manera diferente a nuestras autoridades, las podamos ver con misericordia, las podamos ver con bondad, de tal manera que
podamos orar por ellas para que ellas sean salvas, Señor, a su tiempo, tal vez en su gobierno o fuera de su gobierno, Señor. Y te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, porque sé que tú los has puesto, Señor, pero algunos de ellos se han corrompido o han ido en contra tuya. Te ruego, Padre, que tú obres en ellos y les tengas misericordia y aún las convicciones de su pecado, de su maldad. Padre, gracias por las autoridades buenas, porque es un tiempo para poder predicar el Evangelio con más libertad, con más bien, Señor, con mayor fuerza. Pero también gracias por las autoridades malas, que a veces son difíciles, los gobernantes, porque es un tiempo para clamar a ti, es un tiempo para buscarte más, es un tiempo para estar más en comunión contigo y tener esperanza de que tú vienes, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo bueno que tú has hecho con nosotros y por la bendición de ser llamados tus hijos. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos y tú los sigas haciendo crecer en tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Nada más recordarles que el día sábado, este sábado 26 de febrero del 2022, tenemos nuestra segunda conferencia de mujeres titulada Mujeres de Gran Estima. Será en Avenida Pantitlán 178 a partir de las 11:30 de la mañana. Y esperamos que nos puedas acompañar, tú que nos estás viendo el día de hoy, ya sea a través de estos medios de YouTube o Facebook, o también nos puedes acompañar a través de estar presencialmente ahí. Es en Avenida Pantitlán 178, repito la dirección, y esto se encuentra en el estado en el municipio de Nezahualcóyotl, en la colonia Evolución. Está a 2 cuadras del monumento del Coyote, 2 cuadras yendo hacia, si no me acuerdo, hacia Avenida Nezahualcóyotl. Entonces te esperamos que sea de gran bendición para las vidas de las que asistirán y también de las que lo vean por medio de YouTube y Facebook. Están invitadas, la entrada es gratuita y que esperamos que todas puedan venir, la mayoría de ustedes, y puedan compartir esta bendición con nosotros. También recordarles que nuestros cultos son los domingos a las 12 de la mañana. A través de Facebook y YouTube lo estamos transmitiendo, pero también puede ser presencialmente en Avenida Pantitlán 178. Estás cordialmente invitado a que participes con nosotros del Día del Señor y que si tú eres nuevo puedas venir con confianza a la iglesia y buscar al Señor con nosotros de todo corazón. Sin más por el momento, solo recordarles, hermanos, que estemos orando, confiando en el Señor, perseverando en la lectura de Escrituras y continuando hacia adelante, siempre firmes en la fe. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, hermanos. Y entonces Dios hizo a la mujer. Ella fue creada como el hombre, a imagen y semejanza de Dios, pero en muchas otras cosas diferente. Y ahí todo era bueno. Con el paso del tiempo y el transcurrir de la historia, la maldad, el pecado y la dureza del corazón del hombre corrompieron la inocencia. La mujer fue perdiendo su diseño, su identidad, su sentido y el valor que Dios le había otorgado de acuerdo a su plan. ¿Podrá la mujer recuperar su valor? El alejarse de Dios ha dejado en ella un vacío que ha intentado llenar con cosas pasajeras, ropa de marcas reconocidas, maquillajes extravagantes, invirtiendo horas de arreglo en peinados de moda que le hagan resaltar su belleza. ¿Podrán todas estas cosas satisfacerla? La necesidad de aceptación que tiene la mujer la ha llevado a exhibir su belleza y su feminidad, aún de maneras descuidadas. Pero aún con todos los intentos que haga, terminará en soledad, con la misma necesidad de amor. No logrará sentirse plena
hasta que llegue al conocimiento de la verdad. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste digno de honra y yo te amé. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¡Qué bellas palabras! ¿Quién las escribió? ¿Para quién las escribió? Sentir el cobijo de la salvación de Dios y entender su misericordia, el gran amor que nos da y sus inmensas promesas, son cosas que no se pueden describir. La libertad de gozar una vida en Él y para Él llenará el vacío del corazón y nos dejará ver la vida de una manera tan especial que definitivamente seremos otras mujeres. Compartir con otros las bondades inmerecidas que Dios nos regala en la verdad de su palabra nos llenará. Y sin lugar a dudas, con Jesús en nuestro corazón, Él será suficiente. Nos dará vida plena, no solo para esta tierra, sino para la eternidad. Él nos promete una vida en gozo eterno, rodeados de amores con Él. Por estas y para conocer más verdades, acompáñanos este próximo 26 de febrero a las 11 de la mañana al segundo Congreso para Mujeres, titulado Mujeres de Gran Estima.